Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, miércoles 2 de diciembre 2020, y el tema es tiempo presente simple, formato afirmativo, pero con el uso de los verbos love y like. Love y like, ¿sí? Entonces, como el tiempo presente simple es un tiempo verbal que ya se lo he explicado, aquí le ponemos un recordatorio a los estudiantes, un recordatorio de cómo funciona el tiempo presente simple, ¿no? Que vamos a leer un poquito. Dice, sirve para expresar acciones que realizamos de manera frecuente o habitual y lo expresamos a manera de información. ¿Sí? Y el formato es este, ¿no? Pronombre sujeto, verbo en forma simple y el complemento, ¿no? Y aquí esta S corresponde a una excepción que se maneja cuando es la tercera persona del singular. Sí, estoy aquí, ya el estudiante ya sabe, pero no está de más hacer un recordatorio, ¿no? Ahora sí nos vamos a la destreza a aprender. Entonces aquí tenemos tiempo presente simple afirmativo con love y like. Ya, esta es una variante del tiempo presente simple, ¿no? Aquí introducimos un tema que se conoce como patrones verbales, y en esos patrones verbales, pues se da el caso de que hay oraciones que se pueden estructurar con dos verbos seguidos, ¿sí? En la misma oración. Entonces, leamos un poquito. Dice, love significa encantar. Este verbo expresa gustos, actividades que nos gusta hacer. Sí. Entonces, love y like significa encantar, gustar, ¿no? Existen dos maneras de estructurar una oración usando el tiempo presente simple afirmativo con love o like. ¿Sí? Dice, este tipo de construcción gramatical se conoce como patrón de verbo, lo que le acabo de decir, o verb pattern en inglés. Ambas construcciones hacen uso de dos verbos de manera consecutiva, lo que les acabo de decir, ¿sí? En la misma oración, y en conjunto forman parte de la oración. En conjunto, como parte de la oración, se traducen en el mismo significado. En otras palabras, nosotros podamos usar el patrón uno o el patrón 2 y significan lo mismo. En ambos casos usan dos verbos consecutivos, pero trabajados de manera diferente. Entonces vamos a ver más o menos una idea de cómo trabajan. Vamos a ver, miren, patrón de verbo uno. Dice que se usa love o like más el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo es el verbo que tiene la preposición tú por delante. Si siempre que te hablen de un verbo en infinitivo tiene la preposición tú por delante, y así se forma este patrón verbal. Y el patrón de verbo 2 es la construcción que tiene love o like por delante como primer verbo, más el verbo en la forma base. El verbo en la forma base significa que no tiene la preposición tú, ¿sí? Pero se le añade aquí la terminación ing. Mira, el verbo realmente es watch y se le añade ing por delante. Aquí hay reglas que se aplican, aquí hay reglas, realmente es otra clase más, pero de manera general, pues lo que se hace es a un verbo, en su forma base se le añade ing. Y las dos cosas en conjunto significan lo mismo. Bien es cierto que aquí se lo ve expresado en inglés de una manera, y aquí se lo ve expresado de otra manera, tú ves que esto significa lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos cuál estoy aquí, abre abre la mirada del estudiante de manera más amplia, están todas las personas, primero, segunda y tercera persona del singular, y primera y segunda y tercera persona del plural. Y se trabaja de esa manera. Mira, aquí está, ¿no? Love o like. O sea, o usas love o usas like, ¿sí? Significan lo mismo, encantar, ¿sí? Y tienes que tener en cuenta que en la tercera persona se añade la regla esa, la regla que algún día aprendimos aquí también, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí lo demás es igual, ¿no? Pronombre sujeto, love o like, ¿sí? El verbo en infinitivo y el complemento. Y en el otro caso, tenemos pronombre sujeto, love o like, y aquí tenemos vuelta el verbo en la forma base más ing. En ambos casos significa lo mismo, o sea, es una forma de expresarse en inglés y que lleva a que eso signifique lo mismo, ¿sí? En este caso tenemos un vocabulario, vamos a ver el tema de Juegos Olímpicos, valores del olimpismo,
el estudiante tendrá que de este sopa de letras encontrar las palabras que están ya sea horizontal como vertical y las va ubicando aquí en la columna cero, ¿no? Luego de que ya las encuentra, pues las traduce con la herramienta y las pone aquí en la columna 2, ¿sí? Perdón, en la columna 1, ¿sí? Y luego, en base a las palabras de la columna cero, el estudiante va a hacer una tarea de completar oraciones. Y le pone la oración que más se adapte a la situación, ¿no? La palabra que le calce. Luego de que ya sí he traducido todo esto, o sea, tal vez me expreso mal, he completado todo esto. Entonces tú coges y usas la herramienta y la traduces. Traduces todo y al mismo tiempo que la traduces, pues la escuchas y la pronuncias. Aquí en este tema, hay que hacer 4 oraciones usando el tiempo presente simple afirmativo con lo o like, tal como se le explica en la parte gramatical. Tal como lo ves aquí, tú tienes que armar tu oración con love o like. Lógicamente, aquí lo que puede cambiar, o usas love o usas like, pero usas un verbo que te guste. Cualquier verbo que tú te guste, no los que están ahí en la pantalla, el verbo que tú te gustas, pero tienes que adaptarte al formato 1 del patrón verbal 1 o el formato del patrón verbal 2. En este tema, investigar y reflexionar, nosotros vamos a hablar sobre el agradecimiento. El tema de la semana o el valor es al agradecimiento y luego vamos a crear una oración que contenga reflexión de máximo 20 palabras y lo ponemos aquí en español, ¿no? Y luego lo traducimos con la herramienta y lo ponemos en la parte inferior, ¿sí? Ahora, en la autoevaluación nosotros vamos a, a respondernos a esta pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso de el tiempo presente simple con formato afirmativo con logo like? Y eso generalmente siempre está aquí, pero en la parte textual. De aquí lo vas a sacar, vas a leer y aquí lo vas a sacar. Sí, nada más por el día de hoy.